El día de hoy yo quiero leer la Biblia, Hebreos capítulo 7, Hebreos capítulo 7 del versículo 11 voy a leer. Hebreos capítulo 7, el versículo 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fue llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio necesario, es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin fragmento, porque los otros ciertamente sin fragmento fueron hechos sacerdotes, pero este con el fragmento del que le dijo: Fro el Señor, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hasta el versículo 25 he leído. Por la gracia de Dios, una vez más nosotros podemos compartir la palabra de Dios. La semana pasada, el día viernes y sábado, durante 12 días, hicieron campamento del idioma coreano a través de la organización de IYF de Corea del Sur. En aquel entonces se inscribieron los jóvenes de Centroamérica y Sudamérica, más o menos 500,000 jóvenes. Y por eso el día de hoy están distribuyendo del grupo cada país. Entonces nosotros también estamos preparando un grupo de WhatsApp,
informando a los participantes, ¿no? En esta tarde nosotros abrimos 3 grupos de WhatsApp. Hasta ahora está llegando uno de como 300 o 400 jóvenes los que habían participado en el campamento del idioma coreano. Anteriormente, ¿no? Cuando yo estaba viviendo en La Paz de Bolivia, cuando yo presento mi país, y yo nací en Corea del Sur, así cuando yo presenté ante la gente, y mucha gente no conocía dónde ubica Corea del Sur. Es decir, que hace unos de 20 años atrás, mucha gente entre los que viven en este continente Sudamérica no sabía muy bien. Pero hoy en día, a través de K-pop y también drama de Corea del Sur, hay muchos fans. Los fans que están siguiendo aprender sobre canción coreana y también quieren ver drama de Corea del Sur. Por causa de eso, entre muchos jóvenes están teniendo el deseo de aprender coreano. No sé muy bien cómo desarrolló K-pop y también cultura coreana sobre drama, pero ahora en el mundo, no solamente Sudamérica, sino también todo el mundo están teniendo interés entre los jóvenes. Además hay un grupo de canción coreana, como dice BTS. Entonces los grupos son como los hombres coreanos que bailan y cantan. Ya como está llegando primer lugar de Billboard de Estados Unidos, ¿no? Es muy famoso para averiguar sobre de canción famosa en el mundo. Entonces, creo que Dios está dando la oportunidad de predicar el Evangelio, porque durante 2 días, mientras tanto que estaban haciendo campamento del idioma coreano, Pastor Oksupa estaba predicando durante 1 hora, cada día 1 hora de la predicación. Directamente estaba predicando el Evangelio, ¿no? Entonces, con toda la manera nosotros estamos añadiendo una relación para predicar el Evangelio. Además, después de escuchar el Evangelio entre los jóvenes, les gusta mucho aprender más la palabra del Señor. Yo puedo sentir que Dios está bendeciendo en nuestra misión a través de organización de Fraternidad Internacional de Jóvenes, IYF, y se puede desarrollar más. Además, yo estoy enseñando la palabra de Dios cada noche, desde el lunes hasta sábado. Creo que uno de 40 pastores están participando. En esta semana, ¿no? O la semana pasada, yo estaba abriendo clase de la evangelización. ¿Cómo debería creer en Dios? ¿Cómo debería confiar en Dios? Porque alguna persona no sabe muy bien sobre creación, también sobre nuestro Dios. Por la ignorancia, no puede confiar fácilmente en la palabra de Dios, en la Biblia, en Dios. Por eso estaba tocando el tema de
de fuera de la Biblia, ¿no? Como el universo, etcétera, etcétera. Aunque yo no soy una persona que pueda enseñar exactamente, ¿no?, muchas cosas, como siendo ignorante, pero por la gracia de Dios puedo tocar el tema. Averiguando de la vida de algunas personas, nosotros podemos relacionar la Biblia. Porque hoy en día mucha gente está congregando a la iglesia, diferente denominación. También mucha gente está buscando a Dios. Alguna persona con todo corazón quiere servir al Señor, quiere creer en Dios. Es cierto, ¿no? Pero mucha gente está enfocando hacia su obra. Como podemos decir que debe ser cristocéntrico de su vida de creencia, ¿no? Pero mucha gente está poniendo céntrico en sí mismo para ser como un objeto, como un sujeto de la obra. Sí o sí tiene que cambiar este sistema, ¿no? Porque es como igual que anteriormente, ¿no? Muchas personas estaban creyendo que el sol gira alrededor de la tierra. Hasta la Iglesia Católica estaba confiando esta teoría. Pero la verdad que cuántas personas estaban creyendo y confiando en esa teoría falsa. Hasta que levante un señor, se llama Nicolás Copérnico. Él nació 1473. Cuando él aprendió sobre cosas y era totalmente diferente. Cada noche le investigó al cielo, estaba escudriñando las estrellas. Por fin él estaba encontrando la verdad que la tierra está siendo como redonda y gira. Se llama rotación. Cada día hace rotación, cada año hace translación alrededor del sol. Entonces, para explicar esta palabra, ¿no?, sí o sí tenía que derrumbar teoría falsa que estaba establecido en la mente de ser humano. Por eso estaba chocando fuertemente. Él cuando murió, 1543, él hizo un libro sobre su teoría, que él estaba descubriendo la verdad. Y pasando tiempo, nosotros conocemos un hombre, se llama Galileo Galilei. Él nació en 1564. Entonces hay diferencia de año que murió Nicolás Copérnico y él nació en aquel entonces más o menos 20 años, hay diferencia, ¿no? Además, él cuando podía leer el libro de Nicolás Copérnico, el señor Galileo Galilei, llevaría como 20 años más. Entonces, hay diferencia de 40 años. Él investigó el libro de Nicolás Copérnico y luego él inventó telescopio, y no solamente por su vista natural, sino también utilizando telescopio, en la noche podía investigar al universo
más seguro él podía confiar que la tierra haciendo rotación y también haciendo traslación. Y luego él descubrió que no es la tierra céntrico, sino que el sol es céntrico. Por eso, de norma de sol está girando todas las cosas. Él, cuando hablaba esta palabra, ¿no? Desde aquel tiempo, la Iglesia Católica estaba enojado. El Papa le llamó para juzgarlo, ¿no? Para juzgar al señor Galileo Galilei. En aquel entonces estaba amenazando, si va a seguir con esta teoría, debe ser sentenciado de muerte. En aquel entonces Galileo Galilei estaba pensando que si yo sigo con mi teoría, entonces voy a morir. Para vivir, entonces, él tenía que negarse, ¿no? O mentir. Por eso él dice que sí, está bien. El sol gira alrededor de la tierra, está bien, ¿ya? Y por causa de eso él no había muerto, pero al salir de la puerta de juicio, él estaba murmurando solo, ¿no? Pero la tierra gira. Así estaba diciendo. Ahora nosotros estamos escuchando esta palabra, no es como no tiene sentido nada, ¿no? Pero comparando de la palabra de Dios, yo puedo sentir que eso es exactamente la vida de creencia de nosotros. Justamente yo leí esta palabra, Hebreos capítulo 7, está hablando acerca de un sumo sacerdote celestial. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Antes de establecer sumo sacerdote celestial, Jesucristo, durante 1500 años, desde Aarón hasta que naciera Juan el Bautista, estaban teniendo este cargo, sacerdocio, solamente los descendientes de tribu de Leví, exactamente sacerdotes solamente corriente de la sangre de Aarón, es hermano de Moisés. Es decir, que por la ley solamente los descendientes de tribu de Leví podían tomarlo. Pero nuestro Señor Jesucristo nació por medio de tribu de Judá. Por esa razón no tenía nada que ver. Tribu de Leví tampoco podía ser como sacerdote. Pero según esta palabra dice que Jesucristo por linaje de sacerdote celestial, Melquisedec, así dice. Melquisedec, él empezó a vivir desde antes. ¿Cómo estaba explicando acerca de la vida de Melquisedec? Así dice. Hebreos capítulo 7, el versículo 1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también el rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho
semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre, dice. 자, imagínense, ¿no? ese sacerdote Melquisedec es sacerdote celestial, así dice, ¿no? Pero nunca está poniendo su posición como sumo sacerdote. Pero estaba hablando hacia nuestro Señor Jesucristo, es sumo sacerdote. Además, su cargo es como rey de paz, rey de Salem, no tenía madre, padre, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy curioso quién es él. Por eso entre los teólogos querían investigar quién es él. No mucha gente está diciendo claramente, yo tampoco. Pero únicamente, ¿no?, yo puedo imaginar que el cargo es mismo que Jesucristo. Jesucristo es el rey de paz, el rey de Salem. También Jesucristo es sumo sacerdote celestial que no va a perder su cargo. Va a seguir como sacerdote celestial eternamente. ¿Qué quiero decir? Hasta ahora mucha gente está teniendo relación con su obra, quiere cumplir mandamiento de Dios, quiere ser salvo por su obra. Por esa razón mucha gente está esforzando algo para cumplir mandamiento de Dios, para recibir la salvación. Además, mucha gente está teniendo condenación por su conciencia y la gente está siendo como pecadores. Pero en esta palabra, Hebreos capítulo 7 está hablando que nuestro Señor Jesucristo era sumo sacerdote celestial, quien estaba trabajando en el lugar de tabernáculo de reunión celestial, también una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Busquemos Hebreos capítulo 9, el versículo 11 y 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¡Qué maravilloso es! ¿Por qué? ¿Quién puede hacer la redención eterna? Ante presencia de Dios, quitando el pecado de todos nuestros pecados, una sola vez para siempre, para que los que creen en Jesucristo sean justificados, santificados y perfeccionados. Eso es 100% está hablando la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, uno que quiere recibir la salvación debe aceptar la obra de Jesucristo que limpió todos nuestros pecados. Pero otras personas están pensando, ¿no?, ¿cómo yo tengo que recibir la salvación? Para recibir la salvación, ¿qué tengo que hacer? Está enfocando hacia su obra. Como igual que, ¿no?, antes de decir Nicolás Copérnico que la Tierra no es como céntrico, sino que el Sol está en el centro del sistema solar. Además, no está girando al día el Sol, sino que debe girar
debe hacer rotación, translación, la Tierra. Entonces, dos teorías estaban chocando fuertemente, pero la verdad es que la Tierra estaba girando. El Sol no gira. Esa es la verdad. Entonces, hoy en día, ¿no? Mucha gente están pensando como igual que esa teoría antigua, ¿no? Que nosotros tenemos que esforzar, cumplir mandamiento de Dios para poder recibir la salvación. Por esa razón todavía está siendo como pecadores. Pero como está escrito en la palabra de Dios, ya veamos el versículo 12. Hebreos capítulo 7, el versículo 7, el versículo 12. ¿Ya? Hebreos 7, el versículo 12. Está buscando. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley, así dice. ¿Qué es lo que cambió? De primero cambiando sacerdocio de terrenal al celestial. ¿Ya? Mientras tanto que estaba funcionando la ley y mandamiento de Dios, uno que comete siendo pecador, ¿cómo podía limpiar sus pecados? Cada pecador tenía que traer sacrificio, una de oveja o una de cabra. Siendo pecador tenía que poner su mano sobre la cabeza de sacrificio y degollando, quitando la sangre, pintando en el cuerno del altar de holocausto. Con esa manera diariamente estaba limpiando. También el día 10 del mes séptimo del año, a través del sumo sacerdote, podía preparar 2 cabríos, matando uno, quitando la sangre, ingresando en el lugar santísimo, rociando sobre el propiciatorio, es la tapa del arca de pacto de Jehová. Una vez al año limpiaba sus pecados. Pero con esa ofrenda, con esa manera, no podía quitar el pecado del ser humano eternamente. Porque en la sangre de oveja y cabra no podía quitar el pecado de nosotros eternamente. ¿Sabe qué? Para entrar en el reino de Dios, sí o sí tiene que limpiar sus pecados perfectamente, como eternamente. Por eso ahora está hablando, ya tenía que cambiar sistema. Lo que estaba haciendo durante 1500 años a través del sacerdote eternal no podía salvar ni una persona, ni podía quitar sus pecados eternamente. Por eso tenía que establecer sacerdote celestial. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Por causa de eso, debería cambiar la ley, dice, la ley. Así está escrito, ¿no? El versículo 12. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Ya, antes de inventar telescopio a través de Galileo Galilei, mucha gente solamente utilizaba su vista. La vista de ser humano, ¿hasta cuánta distancia puede ver? Según mi vista, solamente máximo 100 metros así, o 50 metros. Para leer la letra, máximo como 20 metros nada más. Pero para ver el universo, ¿cuánta distancia tiene? ¿Sabe qué? La velocidad de luz, un segundo, corre 300,000 kilómetros.
Entonces, la distancia del Sol hasta la Tierra, 150 millones de kilómetros. Para alcanzar por la velocidad de luz lleva 8 minutos 20 segundos por ahí. Por la velocidad de luz. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ver al universo por nuestra vista? No puede distinguir. Pero por medio del telescopio podía ver más lejos. Por eso un día podía ver al mar que estaba regresando el barco. Entonces el barco tenía que ver desde frente, ¿no? Todo frente. Pero el barco no apareció frente, sino que, ¿cómo se llama? Y que está poniendo de medio de barco para correr por medio de corriente de viento. ¿Cómo se dice eso? Velas de barco, ¿no? Está bien. Entonces, poniendo poste de velas para girar, correr, ¿no? En aquel entonces solamente se veía frente de agua, poco a poco estaba subiendo, poco a poco, así, subiendo, subiendo, subiendo. Qué raro. Porque en esa época pensaban que la tierra está y como siendo plano. Por eso el mar está quedando como plano. Es decir que si viaja lejos del mar, se cae como catarata. Y luego no puede regresar, sino que ya va a morir, desaparecer. Por eso no podía viajar largamente. Pero al ver, utilizando por telescopio, se veía de arriba de vela, de barco. Entonces está siendo redondo. ¿Y cómo puede ser redondo la tierra? Porque sustenta como el agua de mar hacia pegado de forma de pelota de la tierra. ¿Cómo se pega, no? Así estaba teniendo curiosidad. ¿Cómo se pega? ¿Cómo no podía derramar todo agua de mar hacia otro lado? Por medio de gravedad. Por medio de gravedad de la tierra está sustentando todo. Cuando yo vivía en una ciudad se llama Sochon, mi ciudad Sochon es cerca de mar. Anteriormente, ¿no? Aunque era cerca, pero imagínense, siendo niño, sin tener dinero para llegar hacia mar, para tomar el bus, caminando. ¿Cuánta hora debería caminar? Casi 3 horas así, caminando con mis amigos o con mi padre, ¿no? Estaba caminando, cruzando de campo, escalando de montaña, casi 3 o 4 horas, llegando a un mar. Wow. Mi padre sabía muy bien sobre sistema de salir de agua de mar y regresar de agua de mar. Sin saber esto no puede pescar. Porque tal fecha, tal día, ya hay tiempo de entrar en el mar, porque ya va a salir de agua. Juntamente con mi padre, ¿no? Ingresaba fondo de mar. Entonces, desde orilla hacia fondo, ¿hasta cuántos kilómetros? 1 kilómetro estaba entrando.
Y luego estaba pescando. Me recuerdo así, pescando. Porque hay un pez que se llama mandungo. Mandungo es muy tonto, tonto es. ¿Por qué es tonto? Este pez no es necesario pescar, sino que cuando yo sentado de pie dentro de agua, de repente ingresa abajo de mi pie. Se siente, está llegando algo. Entonces solamente mi mano tiene que meter hacia mi pie, atrapando y ya metiendo donde hay canasta, ¿no? De atrás. Pero ¿sabe qué? Sí o sí tenía que regresar antes de ingresar corriente de agua. Si se tarda, mientras tanto que ya ingresando agua, entonces va a venir también peces. ¿Es cierto? Por tener codicia va a atrapar muchos peces y luego no sale, más tarde ¿cómo será? Se ahoga rápidamente y muere. Por eso al llegar tiempo, está llegando, volviendo de agua, de mar, ya tiene que salir, caminando rápidamente, caminando casi 1 kilómetro, ¿no? Tenía que correr rápidamente. Ahora me recuerdo eso. Si hubiera salido, se ahoga así, ya muere. No podía salir. Cuando yo era niño no podía investigar porque me daba mucha curiosidad. Mi padre, ¿cómo sabía? Él sabía. Por calendario lunar y podía marcar qué fecha va a salir más tiempo, qué fecha no va a salir. Depende de la luna. Porque la luna tiene gravedad. También la tierra tiene gravedad. Por eso la luna se acerca de mar donde la tierra de Corea del Sur se pega. Se pega en aquel entonces jala de cantidad de agua de mar, jala hacia la luna. ¿Sabe eso? En aquel entonces saliendo. Y luego un poco ya lejos de la luna, ingresa otra vez. Saliendo, ingresando, hay límite. Eso es lo que Dios había puesto, la regla. No tenía que saltar. Por esa razón, durante muchos años, los que viven cerca de orilla de mar, vivían tranquilamente. Aunque viene de, como se dice, huracán, pero ellos tenían tranquilidad. Pero hoy en día, totalmente diferente clima. Se llama tsunami. Por medio de tsunami se salta y mata mucha gente. Anteriormente no era así. ¿Por qué? Cuando llega el tiempo postrero, ya va a surgir estas cosas. Ya nosotros podemos comparar de sistema para limpiar el pecado del ser humano. Sí o sí, los sacerdotes tenían que trabajar matando los animales y salpicando la sangre cada vez al año a través de sumo sacerdote. Pero Jesucristo tenía que trabajar porque solamente la sangre de Jesucristo vale para limpiar nuestros pecados eternamente. Por eso Hebreos capítulo 7 está hablando estas cosas. Veamos. El versículo 13. Y aquel de quien se dice esto, otra tribu de la cual nadie sirvió al altar. Está hablando acerca de tribu de Judá.
14, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Significa que Moisés nunca había mandado a la tribu de Judá que iba a tomar sacerdocio. Pero a través de la palabra de Dios se cambia. Por esa razón, en la Biblia existe una parte Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, ese es Antiguo Testamento. Y desde San Mateo hasta el Apocalipsis es Nuevo Testamento. Totalmente diferente. Nosotros en este siglo estamos permaneciendo en el tiempo de Nuevo Testamento. Otra palabra, en el tiempo de Nuevo Pacto. ¿Cuál es el Nuevo Pacto? No es necesario hacer buenas obras nosotros para recibir la salvación, porque no vale de nada nuestra obra, sino que vale solamente la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón tenía que renovar de sistema, de la ley de Moisés a la ley de nuestro Señor Jesucristo sobre el Evangelio. Ya veamos el versículo 15. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. ¿Qué significa esta palabra? Está hablando por medio de la vida que no se termina, sino que lleva eternamente, con el poder de Dios, con el poder de una vida indestructible, es decir, que en la sangre de nuestro Señor Jesucristo tenía gran poder para limpiar todos nuestros pecados una sola vez para siempre. Por esa razón, nosotros tenemos que reconocer que en Jesucristo tenía gran poder para quitar el pecado del mundo, limpiando nuestros pecados perfectamente, eternamente. El versículo 17 así dice: pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, testimonio, se da testimonio. Tú eres. Entonces, esta palabra, ¿de quién será? De nuestro Dios. Dios está hablando hacia su Hijo amado. Tú eres sacerdote para siempre, dice. Una sola vez cuando presente Jesucristo como sumo sacerdote por orden de Melquisedec, Él no va a morir ni puede perder su posición, sino que va a permanecer para siempre. ¿Para qué? Para salvar a nosotros eternamente. Ya, por eso, el versículo 18. Quita pues aborrugado, ya, repito, el versículo 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Significa que queda pues abrogado el mandamiento anterior, así dice. Eso es como si fuera que Nicolás Copérnico dice que no, el sol de ninguna manera puede girar alrededor de la tierra. ¿Por qué?
si pudiera girar el sol, ¿qué velocidad tiene que correr? ¿Sabe eso? Ya. La traslación de la Tierra, cada minuto, más o menos corre 1700 kilómetros por 60 segundos. Con esa velocidad y durante un año, 365 días por ahí, tenía que correr largamente para volver en ese lugar. Pero el sol, si pudiera girar alrededor de la Tierra, el sol tiene que correr por un día de la distancia que está corriendo traslación de la Tierra durante un año. Por un día tiene que correr. ¿Se puede? Es decir, que por falta de sabiduría estaba hablando. Por falta de conocimiento estaba hablando. Pero ¿hasta cuántos años? Casi 1570 o como 80 o 1600 años por ahí. Mucha gente estaban creciendo sin saber nada de verdad. Entonces, esta palabra el día de hoy está hablando claramente a través de Hebreos capítulo 7. Repito, queda pues abrogado el mandamiento anterior. ¿Qué es esto? Mandamiento anterior. Ese es 10 mandamientos. Ha abrogado el mandamiento anterior por la causa de su debilidad e ineficacia. Significa que Romanos capítulo 8 sale exactamente por la debilidad de carne. No puede cumplir mandamiento de Dios ninguna persona. Por causa de eso, Dios envió a su Hijo amado, vistió al cuerpo de Jesucristo por la carne y luego le condenó, así dice, le condenó a Él para que nosotros seamos justificados delante del Señor. Busquemos esta palabra, ¿no? Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, el versículo 3, así dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, dice. Entonces, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado de nosotros, ¿no? Condenó, dice. Ya, pregunto, ¿Dios a quién condenó? Ahora está hablando Dios enviando a su Hijo amado como semejanza de la carne de pecado. ¿Le condenó a quién? A su Hijo amado. Condenó al pecado en la carne. ¿De quién? Del cuerpo de Jesucristo. ¿Por qué? Por la debilidad de nosotros no podíamos cumplir el mandamiento de Dios. En vez de nosotros, Jesucristo fue condenado en la cruz. Terminó la condenación. ¿Para qué? ¿Ya? Veamos el versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Esta palabra es muy importante. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Es decir que como si fuera que nosotros hemos
cumplido toda la ley de Dios, misma palabra. La justicia de la ley, ¿qué significa? Tiene que cumplir todo mandamiento y toda la ley de Dios para que sea justo por su obra. Pero nosotros teníamos debilidad, por eso no podíamos cumplir. En vez de nosotros, Jesucristo fue condenado para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué significa? El que cree en la sangre de Jesucristo, es decir, que está andando conforme al Espíritu. Eso es. Uno que camina andando conforme a la carne significa confiando en su obra por sí mismo y quiere cumplir mandamiento de Dios. Eso es. Ya, por eso volvamos, Hebreos capítulo 7, el versículo 23. Voy a leer. Hebreos capítulo 7, el versículo 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Significa que en el tiempo antiguo morían. ¿Qué morían? Los sacerdotes. Aunque estaba siendo sumo sacerdote, moría por la debilidad. El versículo 24, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. ¿A quién se refiere? Jesucristo. Teniendo sacerdocio inmutable, ¿qué significa? Sacerdocio celestial que no se pierde, no hay fin. Nuestro Jesucristo teniendo este sacerdocio que pueda salvar a nosotros eternamente. El versículo 25 es como más importante, ¿no? Vamos a ver. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Saben qué? ¿Ya? Por lo cual puede también salvar perpetuamente. Yo puedo decir perpetuamente es similar de eternamente. ¿Es cierto o no? Por eso, no es que yo puedo conseguir la salvación eterna, sino que Jesucristo tiene gran poder para salvar eternamente a mi alma por su sangre, por su poder. Ahora está hablando este versículo, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Quién puede interceder hacia nosotros? Se llama el Salvador. Por eso, ¿no? Es totalmente diferente. Uno que utiliza telescopio, microscopio. Por medio de microscopio puede descubrir de bacterias, virus, etc. Hoy en día también está teniendo pandemia de coronavirus 19. Ya. Sin usar microscopio, ¿cómo puede descubrir que nosotros tenemos virus, bacterias? Sin tener la palabra de Dios, ¿cómo nosotros podemos adquirir la fe verdadera? Sin descubrir estas palabras, ¿cómo nosotros podemos decir que ya recibimos la salvación? Me justificó, santificó y me perfeccionó. ¿De dónde viene certeza de la fe? De la palabra de Dios. Como si fuera que nosotros usamos telescopio, microscopio. Significa que
utilizando una persona que usa telescopio, microscopio para ver más fondo y también más pequeño como virus, bacteria. Por nuestra vista no se ve, pero utilizando microscopio puede verlo. Por eso nosotros hoy en día estamos predicando el Evangelio, usando la palabra de Dios, descubriendo la verdad. Nuestro Señor Jesucristo tenía gran cargo, se llama sumo sacerdocio celestial. ¿Para qué? Para limpiar nuestros pecados eternamente, mutuamente. Por causa de la sangre de Jesucristo, nosotros fuimos purificados, justificados y perfeccionados. Por eso, hoy en día estoy muy agradecido al Señor por tener el Evangelio bíblico, por tener la verdad. Aunque alguna persona no acepta la palabra de Dios, pero nosotros estamos enseñando. Jesucristo no va a morir. Jesucristo no tiene debilidad. Jesucristo tiene poder para interceder a nosotros ante nuestro Dios y también una sola vez para siempre habiendo obtenido eterna redención. No es que nosotros tenemos que recibir la salvación eternamente por nuestra obra, sino que Jesucristo ya había hecho. Por su resurrección había cumplido toda la voluntad del Señor. Cuando uno que acepta esta palabra, Dios le dará la vida eterna, el poder de Dios, también podrá vivir por la fe. Dios va a bendecir en su vida, Dios va a manifestar. El día de hoy, así terminamos. Gracias por su atención. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque hoy Dios nos permitió para que nosotros tengamos culto unido de la iglesia de Chile y con la iglesia de Bolivia y también con los pastores de otros países, incluye los hermanos. Señor, nosotros podemos agradecer a usted, Señor, por haber dado la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. También en la Biblia está escondido el tesoro de la palabra del Señor y también la verdad. Anteriormente, nosotros cuando no conocíamos el Evangelio, solamente queríamos cumplir el mandamiento de Dios. Por nuestra obra queríamos recibir la salvación, pero era imposible. Por causa de eso, Jesucristo vino al mundo cargando el pecado del mundo por la voluntad del Señor. Fue crucificado derramando toda la sangre y fue sepultado. Luego, por el poder de Dios, Él pudo levantar de su tumba para anunciar el Evangelio, que nosotros no tenemos pecados más. Ahora nosotros podemos descubrir que en la vida de Jesucristo no va a morir, no va a perder el sacerdocio. Por eso, Él puede salvar mutuamente a los que se acercan. Es decir, que Él puede salvar a nosotros eternamente. Por eso nosotros podemos decir que somos hijos de Dios. Gracias, Señor. Espero que bendiga a todos los que están escuchando esta palabra. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias a todos.